Hola, buenas noches. Reiniciamos transmisiones. Disculpen a los compañeros, a los seguidores que estaban escuchando la transmisión anterior. Tuvimos que reiniciar. Creo que el internet no es muy bueno en la terminal aérea, entonces estamos aquí transmitiendo. Muchas gracias a los que se están sumando, a los que se quedaron. Ahora sí, Atenea, espero que se escuche bien. A Hugo Maranata, a Daniel Casco, sí, creo que está mejor. Teníamos algunas fallas aquí con el internet. Gracias por estar aquí acompañándonos este lunes 16 de octubre. Ya estamos a más de la mitad del 10º mes del año y todavía sigue dando la grilla y los sismos políticos. Mucho que hablar y mucho que decir. Aprovecho para saludar a los que se están sumando, a Diego, a Moisés Paredes, a Jesús Zaparín, a Diego Rivera, te saludo Diego Riviera, perdón, a Miguel Ángel Bello, Isidoro, excelente noche, a Héctor Venegas, a John Galindo, a Cecilia Villa, a Patti Lee. Qué bueno que se escuche mejor y qué bueno que estén aquí acompañándonos en este breve comentario y análisis editorial. Saludos también a Juan Carlos Marcas, a Carlos Dardón, a Daniel Samayoa, que también nos está viendo desde Chiapas, a Ricardo Blues, a Checo Hernández, saludos desde Campeche, paisano, a Rosa María Pérez, a Abraham León. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Pues aquí tengo la nota de la revista Proceso. Dice: Peña Nieto frivoliza escándalos de corrupción, los compara con accidentes de tránsito. Ya sabemos que a Peña Nieto no le gusta que hablemos de la corrupción porque es lo que más practica su gabinete. Y primero dijo que la corrupción era un fenómeno cultural. No sé si ustedes recuerdan aquella entrevista colectiva en agosto del 2014 con algunos conductores de televisión, donde pues él dijo que no, que el problema de la corrupción era un asunto cultural, que no era un problema del sistema, y que bueno, pues había que prácticamente cambiar la cultura mexicana. No era un asunto sistémico, sino que estaba en la cultura mexicana. Y hoy volvió a decir que prácticamente le echan la culpa de todo a la corrupción. Y lo dijo así: casi hay un choque aquí en la esquina y fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo. ¿Quién compró el semáforo que no ha funcionado? Hemos tenido los ejemplos de los socavones, pues a ver, pasan en todo el mundo. Uno señalado, pero ha habido varios más. Y ahora vimos estos sismos y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Siempre decir, es la corrupción. Pues sí, señor presidente, es la corrupción de su gobierno. Y molesta y enfurece que de nuevo el señor Peña Nieto quiera regañar a la realidad y quiera cambiar la percepción a partir de este tipo de regaños. Así es como dice Marcela Luna, habla como un niño berrinchudo. Yo diría que habla como un político corrupto. El político corrupto es el que no asume que hay graves problemas de corrupción en su gobierno y que encubre y protege a los corruptos como a Gerardo Ruiz Esparza. Por si ya se le olvidó al señor Enrique Peña Nieto, en el socavón del Paso Express de Cuernavaca hubo 2 personas muertas, 2 personas que no debieron haber fallecido. Si ese socavón no se hubiera formado, y ya está suficientemente documentado que hubo advertencias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que la Secretaría de la Función Pública hizo una investigación muy puntual en donde señaló que no solamente hubo corrupción por parte de las empresas Aldesa y EPCOR, sino que también hubo corrupción por parte de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dirige nada más y nada menos que el tesorero desde la época de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, del tesorero de la corrupción, el señor Gerardo Ruiz Esparza. Ahora nos va a decir que OHL y sus irregularidades se ocurren en todo el mundo y que él no tiene nada que ver. No solamente es cínico, es inmoral lo que está diciendo el señor Enrique Peña Nieto, porque también está vinculando las construcciones que se derrumbaron en el sismo del 19 de septiembre con la corrupción, y efectivamente hubo mucha corrupción en las inmobiliarias
y en las autoridades delegacionales e incluso en autoridades de la SEP, que permitieron que se construyeran escuelas con irregularidades. Y ahora él dice, bueno, todo es culpa de la corrupción. Él minimiza la corrupción porque convive con ella todo el tiempo, porque lo considera algo normal y porque en ese sentido nunca se va a reconciliar más su gobierno con la sociedad. Esto, dice Sergio del Real Carrillo, pasa en Peñalandia, pero esto no es Peñalandia, esto es un país que está harto de la corrupción. Los ciudadanos estamos hartos de este cinismo del PRI y de este cinismo del señor Enrique Peña Nieto. Lo minimiza porque acabamos de saber, gracias al portal Sin embargo, que quien va a manejar los recursos de las tarjetas o monederos electrónicos que van a repartir entre 115,000 y 118,000 es nada más y nada menos que el señor Virgilio Andrade. El señor Virgilio Andrade, que era el secretario de la Función Pública, que exoneró a Peña Nieto y a Luis Videgaray de los escándalos de la Casa Blanca y de la Casa de Malinalco, es ahora quien va a manejar los recursos que el gobierno federal va a destinar a los damnificados de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla y de la Ciudad de México, a los sismos tanto del 7 de septiembre como del 19 de septiembre. Es no solamente un insulto, sino una bofetada para la gente que Virgilio Andrade, el mismo personaje que se le puso de tapete, que lo exoneró de antemano, quieran ahora venderlo como el director de Bansefi, que va a ser el que reparta los monederos electrónicos. Señor Peña, no es su dinero, es el dinero de la sociedad, es el dinero del pueblo, es el dinero del Estado. Es usted un corrupto. Si usted no lo quiere ver así, la mayoría de los mexicanos lo están viendo así. Entonces, no se burle, y miren que aquí estoy viendo varias caras enojadas y molestas por lo que el día de hoy usted expresó. Y precisamente porque usted está minimizando la corrupción, también no pudo transitar su fiscal general transnacional. El señor Raúl Andrade, el fiscal carnal, aquel fiscal del Ferrari, ¿se acuerdan? Ahora nos va a decir que no, ¿cuál irregularidad? Todos tenemos derecho a tener un Ferrari y poderlo registrar en una casa fantasma de Morelos, como lo hizo el señor Raúl Cervantes Andrade. Por supuesto que lo agarraron con las manos en la masa y por supuesto que tuvo que renunciar no solo por su Ferrari. El señor Raúl Andrade tuvo que renunciar porque no tiene ni los apoyos empresariales, ni los apoyos políticos, ni los apoyos de Estados Unidos para ser el fiscal general. No, en menos de un año, Raúl Cervantes Andrade deshizo muchas cosas. Se le fueron los 3 grandes casos de corrupción de gobernadores priistas. Ahora nos va a decir que, nos va a decir Peña Nieto, que Javier Duarte no es un corrupto, es un socavón político. O César Duarte, el gobernador de Chiapas, que fundó un banco con recursos de los trabajadores del estado de Chiapas, es decir, de los trabajadores, de los burócratas. Nos va a decir entonces que Roberto Borge, quien negoció con terrenos que no son de su propiedad, no es corrupto. Nos va a decir entonces que Eugenio Hernández es gobernador de Tamaulipas y Tomás Yarrington también es gobernador de Tamaulipas, que lo apoyaron en su carrera política, son unas blancas palomitas y que han inundaron de sangre Tamaulipas porque no había otra cosa que hacer. No seamos cínicos. A estos exgobernadores del PRI, el señor Raúl Cervantes Andrade simple y sencillamente los protegió, por la simple y sencilla razón que forman parte de un sistema de protección e impunidad que se les ha caído. Es la cleptocracia lo que se les está yendo de las manos. Me dicen César Duarte es de Chihuahua, sí, perdón si lo confundí. A veces el apellido Duarte confunde, pero sí, hay un César Duarte en Chihuahua y hay un Javier Duarte en Veracruz. Un Javier Duarte que salió huyendo del país y que salió huyendo en las narices de todos ellos, saliendo de una entrevista precisamente hace un año en Televisa, en los estudios de Televisa, que no están ocultos en ninguna parte del país,
y simple y sencillamente se fue para Chiapas y luego se fue para Guatemala. Esto es lo que encabrona a la sociedad mexicana, que quieran vernos la cara de tontos, y el fiscal carnal, o el señor Raúl Cervantes Andrade, se va precisamente porque no tiene el apoyo ni del empresariado, ni del sector financiero extranjero, mucho menos de los sectores de opinión pública estadounidenses, para ser el fiscal general durante 9 años. Y aunque le duela reconocerlo, también es un logro de Ricardo Anaya, el actual dirigente del PAN, que criticó y cuestionó el hecho de que Raúl Cervantes quisiera ser procurador general y usar el pase automático de la reforma constitucional para ser fiscal durante 6 años más. 9 años, perdón. No solamente en los casos de corrupción Raúl Cervantes cometió o hizo un papel lamentable, también en el caso de Ayotzinapa dejó tal como estaban las cosas. Incluso hubo un retroceso en relación con la gestión de Arely Gómez, la ex procuradora. En otros casos, como los casos precisamente de corrupción del socavón del Paso Express, Raúl Cervantes fue simple y sencillamente una tapadera de Gerardo Ruiz Esparza. Si al señor Enrique Peña Nieto eso le parece un accidente, a la mayoría de los mexicanos les parece ya el hartazgo, el colmo del cinismo. Me está preguntando Alan Jiménez, ¿crees que haya tenido algo que ver la presión social ejercida en la salida de Raúl Cervantes? Por supuesto que tuvo que ver la presión social, pero también, y eso habrá que investigarlo bien, no sé qué asuntos privados y de demandas personales tenga el señor Raúl Cervantes con su expareja, la señora Angélica Zaragoza Fuentes. Y ahí habría que explicarnos qué está sucediendo, si lo demandó o no. Me dice que no sabe con que Ricardo Anaya, que es otro corrupto del PRIAN, que son iguales. Es muy probable que sean iguales, pero el que tiene el gobierno, el que está conduciendo el gobierno federal, es el señor Enrique Peña Nieto. Y esta crítica al papel de Raúl Cervantes la hizo Ricardo Anaya, la hizo López Obrador y la hicieron los dirigentes también del PRD. Pedro Pedraza, me preguntan, ahí están los casos de corrupción, los fraudes de corrupción e imposición de los estados de Coahuila, Estado de México, y por supuesto se me olvidaba el caso de Brecht, en donde la investigación se está llevando a cabo en Estados Unidos, no en México. En México lo que han hecho es justamente seguir con la tapadera. Me señalan que ha comenzado el terror, que están asesinando gente que apoya a Morena. Espero que este tipo de de homicidios políticos frenen en esta etapa tan delicada que va a ocurrir en el país. En fin, no quiero extenderme más, simple y sencillamente era para puntualizar que el fracaso de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya van 3 procuradores, el señor Jesús Murillo Caram, el que se cansó, la señora Arely Gómez, la que se fue en el túnel del Chapo, y el señor Raúl Cervantes Andrade, el que perdió toda posibilidad de ser fiscal general con su Ferrari. Estos 3 procuradores son resultado de la manera en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha minimizado, ha evadido y se ha implicado cada vez más en fenómenos de corrupción. No es una causa, sino es el efecto de la manera en que este gobierno ha visto y ha señalado la corrupción como si fuera, pues como dijo hoy Peña Nieto, como si fuera un accidente. No es un accidente. A este país le ha costado muchas vidas, mucho dinero y mucho ánimo social estar aguantando a estos fenómenos. En fin, muchas gracias, buenas noches, nos seguiremos viendo aquí en Facebook Live, en Periscope, y los invito a que nos lean en el blog homozapping.com
Saludos a todos, saludos a Tijuana y a todos los de la República y de la Ciudad de México y fuera del país que nos han escuchado. Gracias, buenas noches.